Amigos, amigas y amigues, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Corona Birra. Esta vez vamos a estar conversando sobre un tema que ha llamado muchísimo la atención. Yo diría, por un lado, en los últimos años, ¿no? Pero también en las últimas semanas, ¿no? Especialmente para pensar lo que es lo que son las fake news, lo que es la posverdad en los tiempos de pandemia y COVID-19. Para eso estamos con el profesor Sebastián Di Domenica, bien, profesor, periodista, las comunicaciones en el marco de Internet y de las redes sociales. Ya está ahí esperando por la conexión. Vamos a ver cómo nos trata el tema de Internet y de Wi-Fi. ¿Cómo anda, Sebastián? ¿Cómo estás? ¿Me escuchás bien? Te escucho perfectamente, perfectamente te escucho. Bueno, Bueno, en primer lugar agradecerte por el tiempo. En segundo lugar, hace rato que nos conocemos ahí por las redes. Hemos compartido también incluso una evaluación de tesis y bueno, hace muy poquito, unas semanas, escuché tu charla en la Universidad de Salvador por el Día del Periodista, la verdad que fue muy interesante. Así que bueno, poder conversar estos temas. Te comento que ya tenemos ahí, Yoselia nos saluda desde Brasil, una ex estudiante de maestría. También tenemos preguntas desde Bolivia, así que bueno, hay mucho interés por todo eso. Así que antes que nada, bueno, agradecerte. bueno, no, gracias a vos. Espero que sea un interesante intercambio de ideas. Creo que vos tenés también tus posiciones tomadas sobre estas temáticas que son muy interesantes y son muy consistentes. Así que creo que vamos a lograr un buen intercambio de ideas para que podamos pensar estos y reflexionar sobre estos temas. Excelente. Bueno, Sebastián, como bien conversamos, generalmente el coronavirus lo tomamos con una cervecita, pero te comento que por el tema del frío, sí, y porque son las 6 de la tarde del sábado, estoy con un mate. No sé vos con qué estás. Yo sé que estoy con un té, Ah, excelente. así que bueno, Estamos en sí, sintonía, como si lo hubiéramos conversado, mirá. claro. Sebastián, bueno, ahí se van sumando lentamente varios amigos y amigas. A ver, lo primero que me interesa es consultarte qué son las fake news. Bien, ¿cómo comprendés a las fake news? Bueno, básicamente la fake news, como bien lo habíamos charlado en esa charla que vos mencionabas, es cuando se trata de construir un hecho de la irrealidad, se lo trata de presentar como una noticia, ¿no? Y básicamente es una distorsión de la realidad deliberada para manipular emociones con el fin de influir en la opinión pública y generar acciones sociales. Es decir, es cuando un hecho que es en parte o totalmente falso se lo trata de presentar como una noticia, se lo presenta y se lo comienza a circular. Y bueno, y obviamente que puede ser una broma, porque también hay fake news que son una broma, que son con el puro objetivo de entretener, Claro. pero en general lo que vemos hoy en mayor medida son falsas noticias que tienen un objetivo, no son ingenuos, no es que aparecen ingenuamente, sino que son parte de algún tipo de acción o buscan influir en la opinión pública y que la opinión pública actúe en consecuencia, ¿sí? Bien, Hoy, por bien. ejemplo, estamos viendo en la televisión, digamos, actos en varias provincias, y no sé si estuviste viendo los Sí, sí, sí. noticieros, y también cuando nos encontramos con hechos de estas características nos tenemos que preguntar si no hay algún tipo de búsqueda para lograr acciones de parte de la sociedad que muchas veces no están del todo justificados, ¿no? Entonces, y cuando nos encontramos en una pandemia y exponerse en un lugar público, justamente las conglomeraciones es lo que más peligrosidad genera en el marco de esta pandemia, que en el país y especialmente en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano estamos atravesando el peor momento. Entonces uno piensa qué es lo que lleva a esta gente a moverse a una plaza pública y exponerse a la enfermedad.
y exponer a los otros frente a eh, digamos, una consigna que es muy confusa, que no se entiende, ¿no? ¿Qué nos moviliza eso? Entonces uno a veces se debe preguntar si no hay algunas noticias que tal vez llevan a malinterpretar la realidad. Igual me fui un Bueno, poquito de tema, no, mezclé. está excelente, Sebastián, y me parece que vos estás vinculando, ¿no? Con el contexto actual sobre protestas en defensa de Vicentín por la expropiación que se dio en las últimas semanas. Te propongo eso, que lo tratemos más adelante porque es un tema que a mí también lo he seguido con bastante atención, pero en términos de definiciones, ¿no? Y para acercarlo a quienes nos estén escuchando, es muy interesante lo que señalas, ¿no? Pensar la fake news como un error deliberado. Bien, uno podría decir que si hace una década, 2 décadas o más, ¿no? Había una noticia falsa, era porque, bueno, el periodista cometió un error, un problema de chequeo, no realizaba del todo bien su labor, pero ahora nos encontramos con que hay medios o hay periodistas que hacen estos errores de modo deliberado, ¿no? Y está interesante que puede ser una noticia completamente irreal o una irrealidad parcial, ¿no? Que es una de estas verdades a medias. Claro, bueno, no, yo en principio cuando hablo de fake news, en principio pienso que no se trata de un periodista quien construyó esa noticia, ¿no? Creo que el periodista, ante todo, tiene como objetivo exponer la verdad, digamos, cualquier periodista digamos, que se haga llamar periodista, en principio debería estar buscando la verdad digamos, iría en contra de esa definición, ¿no? Yo creo que Totalmente. la fake news, a veces sí puede pasar que en los medios tal vez se enfoca de una manera la noticia que puede llevar a miradas confusas, pero ya de ahí a publicar una falsa noticia, yo creo que ahí sí no estaríamos hablando de periodismo, ¿no? Porque el periodista se supone que justamente, yo a veces cuando digo, ¿cómo hace la sociedad para defenderse de la fake news? ¿Cómo logramos que una persona común no sea tan vulnerable a la fake news? Y bueno, yo creo que ahí es cuando se debe tomar el modelo de lo que hace el periodista profesional. ¿Y qué es lo que hace el periodista profesional? Cuando se entera de algún hecho o le llega algún rumor, va a buscar la fuente que le permite chequear ese rumor, ¿no? Entonces, si hablamos de fake news, estamos hablando de operaciones o estamos hablando de estrategias que buscan, digamos, que circulen estas falsas noticias con algún objetivo, etcétera, pero no estaríamos hablando de periodistas profesionales, ¿no? Bien, bien, No bien, sé si en eso. Sí, no, no, excelente. Ahí también yo a veces, con esto de que mencionás de que no serían periodistas profesionales, yo, bueno, en las redes sociales, viste, circulan estas noticias que aparecen en un grupito, o un troll, o un perfil falso, pero también a veces me encuentro con que algunos periodistas profesionales, ahí te cuento, nos están salvando de Bolivia, están salvando de Brasil, hay gente de Uruguay también lentamente se van sumando a la charla. Pienso también que a veces me encuentro con noticias dentro de los propios medios, ¿no? Que a veces forman parte de periodistas profesionales, o al menos sí, porque trabajan de eso. No estoy pensando recientemente en Infobae, pensando en el contexto de COVID-19, hubo una noticia acerca de una reunión de embajadores y el título era algo así como que 22 embajadores estaban sorprendidos por tal vez la noticia, sorprendidos por el tema, la expropiación de Vicentín, ¿no? Y la embajada de España justamente retuiteó y dijo, bueno, los sorprendidos somos nosotros, ahí mi perrita que quiere comer una pepa. Así que me decía ahí el tuit, los sorprendidos somos nosotros, ¿no? Porque nunca conversamos de estos temas, ¿no? Entonces, ahí te hago una consulta, cuando incluso la nota estaba firmada, que a mí también me llama la atención, cuando la nota está firmada con una información falsa, no como este caso, ahí lo ves como una fake news, ¿cómo lo ves? Bueno, a ver, nuevamente volvemos un poco a la subjetividad que tienen los medios, a la subjetividad que tienen los periodistas, ¿no?
ningún medio es completamente objetivo, ningún periodista es completamente objetivo, porque siempre hay líneas editoriales, siempre hay historias personales desde el periodista, es decir, cada uno tiene su posición y es entendible y respetable que cada una lo tenga. Ahora, entonces, cuando se escriben determinadas notas, se puede a veces reflejar o transparentar la línea de pensamiento que tiene ese periodista, ¿no? El tema, lo delicado de eso es cuando ese enfoque que le da el periodista termina generando una versión confusa de la realidad, ¿no? Entonces ahí es cuando la tarea periodística se pone en riesgo, ¿no? Yo creo que siempre es lo importante escuchar todas las fuentes, escuchar todas las líneas sobre una temática particular. Entonces, me parece que en ese sentido creo que es central eh, que el periodista deje en claro sus posturas, sus miradas, pero sí tratar de ser lo más eh, amplio posible para poder reflejar todas las áreas que hay en torno de una noticia. No sé si más o menos te lo No, respondo, excelente. pero Está excelente y creo... hay algo, perdón, Sebastián, que te voy interrumpiendo, pero vos ahí hablas de miradas confusas, ¿no? Me parece que está muy bien pensado eso, porque, digo, la realidad es compleja, ¿no? Entonces, viste que muchas veces hay cosas que uno no sabe, y cosas que, mira, esto se puede ver desde acá o esto se puede ver desde allá. Entonces está bueno cuando planteas esto de miradas confusas, ¿no? Porque existen. Ujú. Sí, sí, claro. Igual nos estamos yendo un poco de tema porque, es decir, la fake news es algo diferente, digamos, ahí es cuando nos empezamos a meter ya no en los medios, Claro, porque las fake news circulan ante todo en las redes sociales, ¿sí? totalmente. Eh, sí podemos analizar cómo expone la realidad un medio, Claro. y en ese sentido ahí sí podemos analizar que ese enfoque que le da el medio tal vez no es lo suficientemente amplio como para reflejar lo que efectivamente pasa en el país o en el mundo, ¿no? Eh, pero ya ahí estaríamos analizando más una línea editorial. Igualmente, yo creo que cuando vos en un medio te encontrás con una sola línea editorial, que ese medio solo expone la manera de pensar de la dirección de ese diario, yo creo que te encontrás con un medio de baja calidad. A mí me parece que los medios tienen mayor calidad cuanto mayor amplitud tienen. Entonces, si vos encontrás en un medio eh, autores y periodistas que piensan de una y de otra manera, vas a encontrar una verdadera amplitud de opiniones, de miradas, y finalmente el que toma o llega a la conclusión es el lector, ¿no? Perfecto. Igualmente estamos hablando de una forma, de una manera de informarse de otra época también, porque recordemos que hoy el diario en papel está en franco retroceso, ¿no? Entonces hoy en general la gente se informa por un montón de espacios que no es ese diario en papel como lo conocíamos hasta hace 20 o 30 años, ¿sí? Yo ahí, y ahí hay un tema interesante para tratar sobre las fake news. Es decir, antes las noticias y los medios eran escasos, ¿sí? Uno pagaba el diario y leía los diarios que eran pocos y ofrecían lo que se llama la noticia. Había paquetes de noticias. Cuando uno compraba un diario, compraba un grupo de noticias empaquetadas, ¿sí? Porque vos en el diario estaban todas las noticias que el editor de ese diario consideraba que eran importantes en ese día. Hoy ya no se leen las noticias empaquetadas, hoy las noticias se leen de manera salteada, ¿sí? Entonces vos lees una noticia de acá, una noticia de una red social, una noticia en Twitter, una noticia en un medio de comunicación, pero no ese paquete de noticias que te vendía el diario, ¿no? Y el paquete de noticias que te vendía el diario de alguna manera te protegía frente a la fake news, porque vos, comprador de ese diario, tenías un contrato de lectura con ese diario durante mucho tiempo y de alguna manera estabas menos expuesto. En cambio vos ahora que lees las noticias de manera salteada,
que no sabes bien de dónde vienen, porque tal vez podés tomar una de un medio, pero podés tomar otra que viene de un Twitter que lo firma una persona que no conoces. Claro. Entonces, esa forma de consumo de noticias alejada del paquete que te vendía el medio, también te hace más vulnerable a las fake news. Igualmente, como te decía antes, siempre me parece que la riqueza de un medio la da la diversidad de La opiniones que diversión, pueda ofrecer, totalmente, ¿no? Entonces, totalmente ahí. si ese enfoque está muy sesgado a la línea editorial de ese diario, de ese medio, del medio que sea, va a ser un enfoque muy particular y tal vez va a estar ligado a la forma de aquellos que tengan el contrato de lectura y que conozcan lo que están leyendo, ¿no? Me parece muy interesante y era una de las preguntas que te iba a hacer, ¿no? Hay un artículo de Boskowski en Anfibia que habla justo de la fake news. Él trabaja más en su momento el contexto el concepto de posverdad, pero es pensar un poco el contexto, ¿no? En el cual las fake news a través de las redes sociales comienzan a circular. Y vos ahí mencionás algo que él lo plantea como la arquitectura de la red, ¿no? Justamente el hecho de que incluso se puedan ir compartiendo las noticias y que uno, por ejemplo, confíe o en su familiar o en su colega o en su amigo. Digo, así como por un lado las redes sociales de algún modo democratizan, ¿no? Y en un primer momento uno era como, tal vez de un modo más ingenuo, y tenía mucha esperanza de que esto iba a democratizar y ahora sí, nos encontramos con estas noticias falsas que se construyen y van compartiéndose, ¿no? Entonces, esta horizontalidad, por un lado, puede justamente, bueno, difundir noticias que tal vez no aparecen tan importantes en los medios, pero también justamente un montón de estas noticias falsas que vos comentabas. Claro, bueno, a ver, las redes sociales tienen un montón de aspectos para señalar. Es decir, por un lado, justamente ayer me preguntaban unas alumnas qué diferencia existe sobre la circulación de las noticias cuando fue la epidemia de la gripe A y cómo es la circulación de las noticias en esta pandemia, ¿no? Entonces yo, bueno, les expliqué, claramente eran chicas que cuando fue lo de la gripe A en el 2009 eran muy chicas, Claro. entonces comentábamos un poco que, bueno, que fue por empezar un fenómeno mucho más pequeño que el actual, ¿sí? Es decir, duró mucho menos, rápidamente se consiguió un tratamiento, y por otro lado, en poco tiempo ya apareció la vacuna, ¿no? Pero así todo, se cortaron las clases en las escuelas, en las universidades por un tiempo. Eh, digamos, no hubo cuarentena, hubo digamos que se lentificó la vida social y todo, pero digamos, no se cortó nada como ahora, digamos. Hasta votamos, no sé si te acordás que votamos, justo había elecciones legislativas. Sí, no me acuerdo de eso, sí. Sí, sí, Pero la yo me gente acuerdo que, votaba. por ejemplo, me acuerdo que me hice un tratamiento de conducto en el pleno peor momento de la gripe A y digamos, todo funcionaba normal. Solo se dejaron de funcionar algunas cosas y además también es cierto que rápidamente se consiguió un tratamiento porque rápidamente apareció ese famoso remedio Tamiflu, que era un tratamiento bastante efectivo para las personas, aunque no había vacuna para abordar la problemática, ¿no? Pero entonces, pero igualmente, en ese pequeño periodo de tiempo que duró la epidemia, digamos, cuando hubo cierta incertidumbre, fue completamente diferente a este momento, ¿no? Y la principal diferencia fue las redes sociales, ¿sí? Porque las redes sociales, recordemos que Facebook llega a la Argentina creo que en el 2010, 2011 se instala como empresa, y los celulares inteligentes se generalizan también a partir del 2010. Es decir, que hasta en el 2009 todavía la gente se informaba a través de la televisión, de los diarios en papel y mucho de los medios digitales, ¿sí? Claro. Pero los medios digitales en gran medida se consumían en la computadora, ¿no? Entonces era completamente diferente a cómo se consumen hoy los medios, que se hacen a través del celular y de manera completamente diferente por este funcionamiento. Y además las redes sociales prácticamente no existían, ¿sí? De hecho, a partir del 2010 empezaron a funcionar y a movilizarse. Entonces, la gripe A, toda esa epidemia de la gripe A, la gente básicamente la siguió por la televisión, digamos, fue el medio más fuerte. Y Claro. yo les contaba que en aquel momento Crónica TV
tuvo una cobertura de la epidemia bastante sensacionalista para mi gusto. Recuerdo que mencionaban mucho la cantidad de fallecidos, bueno, remarcaban mucho eso, ¿no? Y había tenido una postura un tanto impactante, ¿no? Discutible por lo menos, ¿no? Pero saliendo de eso no había mucho más para contar, ¿no? Porque era eso, era el tratamiento televisivo impactante, bueno, pero no mucho más. En cambio, hoy la pandemia, la pandemia del coronavirus, del COVID-19, realmente tiene que ver con un abordaje total desde las redes sociales, ¿no? Es decir, todo se observa desde las redes sociales y a partir de la circulación de noticias en esas vías. Y recordemos, justamente la semana pasada salió ese informe de la Universidad de Oxford que hizo un relevamiento del consumo de medios Sí. en 40 países fue muy interesante el análisis del relevamiento sobre Argentina, que señalaba que eh, más del 80% se informa por los medios digitales, pero en segundo lugar estaban las redes sociales, ¿sí? Es decir, Ah, que la gente se informa directamente por las redes sociales. Entonces, dejando en tercer lugar a la televisión, ¿sí? no, Y con un lejísimo puesto con 23% a los diarios en papel, muy no, lejos, es decir, que sí, son medios que han retrocedido muchísimo y un puesto muy importante a las redes sociales. Es decir, que hoy mucha gente se informa a través de las redes sociales y llega a través a los medios por este término que justamente menciona mucho Bukowski, que es el de la lectura incidental, que no llega directamente al medio buscando las noticias, sino que a través de la lectura incidental en redes llega a una noticia o un medio. Es decir, la persona no va directamente al medio, sino que se encuentra incidentalmente con una noticia de un medio mientras mira la red social y así se informa. Entonces, esa realidad poco comprometida en la forma de informarnos hace que también la persona esté más expuesta y sea más vulnerable a una fake news. claro. Sí, no Sebastián, sé bueno, ahí me parece muy interesante esto que hablas, bueno, del consumo incidental de Bukowski, y ahí también traigo otro autor que es Byung-Chul Han, ¿no? Un filósofo surcoreano que trabaja en Alemania, tiene un librito bastante que se popularizó mucho, ¿no? Es muy bueno para divulgar la filosofía, que tiene que ver con la sociedad del cansancio, ¿no? Y te pregunto si la aceleración de la actualidad, que uno está corriendo de un lugar al otro, se sube al subte, tiene un tiempo muerto y dice, bueno, leo acá un poco la noticia, llego a casa. Esa sociedad del cansancio que está todo el tiempo, ¿no?, acelerada, contribuye a que las fake news circulen más por esta lectura incidental, por lecturas poco profundas, por lecturas epidérmicas, no sé si notás esto de que hay personas que solamente leen los títulos. Sí, a veces el título es diferente al resto de la nota. ¿Te parece que esta aceleración de la vida cotidiana contribuye a las fake news? Bueno, justamente eso tiene que ver también con esto de la lectura incidental, ¿no? Hay un término que se utiliza en el marketing y que lo mencionan también varios autores con relación a la forma de consumo de los medios de consumo, el consumo de medios de comunicación en la actualidad, que es el in between time, es decir, que eh, una persona no se sienta a leer un medio de comunicación durante un largo tiempo, sino que consume los medios de comunicación en los entretiempos libres que tiene, que le genera la vida urbana, ¿no? Entonces, cuando está esperando un colectivo, cuando está arriba de un colectivo, cuando está, no sé, que se está tomando un recreo del trabajo, ¿no? Entonces uno va leyendo noticias a lo largo de todo el día en esos pequeños espacios ociosos que ofrece la vida urbana, ¿no? Y eso claramente plantea una forma de consumo muy diferente, porque antes cuando leíamos un solo medio completo, porque lo comprábamos, porque lo pagábamos y queríamos consumirlo porque era escasa la posibilidad de leer noticias, entonces ha cambiado por completo la forma de consumo. Ya no pagamos por esas noticias, vamos consumiendo a partir de lo que nos ofrece la lectura incidental, las redes sociales, y en esos breves espacios. Entonces,
claramente muchas veces, de hecho hay un autor que es bastante conocido, que se llama Pablo Mancini, que sostiene que en general, lo decía hace un par de años, que las noticias o las notas periodísticas debían ser breves, porque justamente la regla iba a ser esa, que la persona lea en esos espacios ociosos entre una cosa y otra, entonces no iba a tener tiempo para leer notas largas. Algo que ha cambiado en estos últimos años porque se ha confirmado, digamos, que la gente comienza a leer notas largas, porque como ha abandonado el diario en papel en gran medida, ha limitado su lectura de notas largas en el diario de papel, entonces como la gente de alguna manera se tiene que informar en profundidad de los temas, entonces va en busca de esas notas largas, y de hecho muchos medios que tienen gran cantidad de público como Infobae, de los cambios de estrategia fue pasar a ofrecer notas más extensas y de mayor profundidad, ¿no? Y es una de las claves de su gran éxito de público en estos últimos años, ¿no? No sé si Bueno, sí, sí, no, no, totalmente. Veo que ahí tenemos, ahí nos saluda Zenira de Brasil, boa noite, Zenira, no sé de qué ciudad brasileña nos está escuchando. Sebastián, te sigo haciendo preguntas porque a mí me parece muy interesante. Otro de los puntos que se da Voskovsky es la crisis cultural del conocimiento. Entonces él plantea como que importa, y esto hay una nota de The Economist que publica muy tempranamente, en 2016, que lo que importa ya las opiniones y los puntos de vista, ¿no? Entonces viene un epidemiólogo o un especialista en determinado tema y dice, no, bueno, yo opino esto, no, estaba pensando también en una charla en Morphy el fin de semana donde Jessica Sirio le decía a un doctor que ella no se había contagiado del COVID porque se alimentaba bien y hacía ejercicio, ¿no? Y el médico le dice, bueno, pero eso no tiene que ver. Jessica dice, bueno, es mi opinión. ¿Crees que hay una crisis cultural del conocimiento donde el conocimiento experto ya no importa tanto o no es tan respetado como era antes? ¿Lo ves eso también? Bueno, no, yo lo que veo es que en el marco de esta crisis, en esta situación de la pandemia, de la crisis del coronavirus, yo creo que por un lado nos estamos encontrando con una televisión con una gran cantidad de especialistas que no son especialistas, ¿no? Entonces uno se encuentra con, por ejemplo, programas nocturnos, que son programas de entretenimientos, de preguntas y respuestas, Sí. y el conductor en una posición de periodista científico, ¿no? Entonces, nunca puede ser del todo efectivo el rol del periodista científico en ese contexto, ¿no? Entonces, a mí me parece que justamente en el marco de la crisis del coronavirus, me parece que hay que valorar aún mucho más el rol del periodista profesional que está preparado y que puede desarrollar una entrevista correcta a un científico, ¿no? Porque, a ver, ¿cuál es en este momento de pandemia? Básicamente lo que tenemos es mucha incertidumbre y la ciencia todavía no tiene respuestas cerradas con relación a tratamientos o tiempos, es decir, hablan los epidemiólogos, hablan los infectólogos, hablan los virólogos, pero la realidad es que estamos siguiendo el día a día de los avances de la ciencia, sin respuestas cerradas aún. Entonces, cuando un periodista le pregunta a un científico, un médico, un infectólogo, un virólogo, tiene que hacerlo con extrema prudencia y extremo conocimiento de lo que pregunta. Entonces, hoy nos encontramos en la televisión. Al principio la televisión, digamos, se quedó demostrado que subía mucho el rating con el tratamiento de los temas del coronavirus, ¿no? Ahora eso está cambiando, de hecho están empezando a moverse un poco de ese foco porque ya no está siendo tan rendidor la temática. Era muy entendible que en el comienzo de la pandemia la gente estuviese muy interesada en informarse cada vez más sobre la temática que generaba tanta incertidumbre y miedo. Pero, y entonces todos los programas sumaron la temática, ¿sí? Ahora ya tal vez no hay tanta, no, digamos, ya no está siendo tan rendidor el tema, pero igual lo seguimos viendo.
Igualmente, vuelvo a decir lo mismo, creo que se necesita mucha prudencia frente a estos temas porque todavía no hay respuestas seguras y además me parece que cuando uno le da la voz a los científicos debe darle la voz a muchos científicos porque también tenemos que entender que la ciencia se maneja a partir de hipótesis, de líneas de investigación, entonces una línea de investigación puede ser, puede plantear una postura y el periodista debe también presentar la otra, ¿no? Para justamente no generar confusión o falsas expectativas. Por lo tanto, yo creo que en este momento particular en el que el mundo atraviesa una pandemia y en el que el público se encuentra en una situación de miedo e incertidumbre, yo creo que más que nunca el periodismo debe actuar con mucha prudencia y con realmente darle mucha relevancia al conocimiento en primer lugar. ¿Sí? No, es muy interesante decir lo de la prudencia, ¿no? Estoy pensando también que hay un auge, o al menos un reclamo, ¿no? Del periodismo científico, ¿no? Digo, en este contexto uno ve también en las redes sociales o ciertos científicos que se transforman en divulgadores, entonces van acercando esta complejidad, o periodistas como, bueno, Nora Ber, que o Nora Bar, no sé cómo se pronuncia bien el apellido, pero uno la conoce hace mucho tiempo, pero también de jóvenes periodistas especializados en ciencia, ¿no? Creo que esta crisis puso por un lado esto, ¿no? Estoy pensando también en un medio como El Gato y la Caja, ¿no? Que lo que hace justamente es divulgar la ciencia. Digo, El Gato y la Caja, Nora Bar, Ballarino, hay una periodista en perfil, si no me equivoco. Digo, entonces nos mostró un tipo de periodismo que estaba rezagado, ¿no? Que aparecía la nota cada tanto, y era como una nota, bueno, mirá, acá están hablando de ciencia. Ahora, no sé, o al menos desde yo comienzo a demandar, digo, bueno, quiero periodistas que estén especializados en ciencia. No sé si también haces una lectura parecida o... No, a mí me parece que sí, totalmente de acuerdo. El Gato y la Caja es un sitio excelente. Digamos, es para tomarse un tiempo para leerlo porque son notas muy extensas. No sé si es para tener un público masivo, pero claramente sí es de mucha calidad y creo que el periodismo masivo debería tomar por lo menos algo de ese tipo de periodismo para presentárselo a públicos masivos, ¿no? Igualmente a mí me parece que también es interesante analizar que muchas veces en los medios se han dado noticias confusas, ¿no? Generan confusión. Por ejemplo, lo que pasó con la hidrocloroquina, realmente fue muy confuso, ¿no? Porque primero se dio una versión, después se dio otra, después la OMS dijo otra cosa, después Estados Unidos... Trump dijo algo, la OMS lo rechazó, después la revista que lo había rechazado volvió a ponerlo sobre como punto de discusión. Entonces me parece que hay muchas líneas muy confusas y que requieren justamente del enfoque adecuado de parte del periodista y que no es fácil, me parece que en este momento de tanta incertidumbre, porque en realidad nadie tiene respuestas cerradas, por eso también es importante abordar con herramientas técnicas claras para entrevistar a un científico y de qué manera y cómo enfocar la redacción de esas noticias. Pienso Sebastián, digo, bueno, vos tenés conocimiento sobre ciencia, ¿no? Pero también el discurso periodístico es diferente al discurso científico, ¿no? El discurso periodístico muchas veces se maneja bajo la línea de la primicia, de la inmediatez, y el discurso científico es un discurso mediato, es un discurso que hay que continuamente someterlo a la refutación, ¿no? Tomando el método deductivo de contrastar que planteó Popper en la década del 30, ¿no? Por eso vos planteás lo de la hipótesis. Entonces también hay que traducir eso, ¿no? Uno quiere muchas respuestas y vos ahí comentás muy bien, la prudencia, hay cosas que no sabemos, y recuerdo una charla que dio Nora Ber que justamente señalaba, dice, hay que decir lo que se sabe, pero también hay que decir lo que no se sabe, ¿no? Y bueno, la ciencia funciona así. El punto es que estamos viendo en tiempo real, en parte por el miedo, por la angustia, por la incertidumbre, ¿no? Queremos que la ciencia nos dé respuestas rápidas. Bueno, la ciencia no funciona así. Exacto. No, y acá nos volvemos a meter en el tema de la fake news, digamos, justamente por la situación de incertidumbre
y de temor que genera una pandemia global, hace que mucha gente esté en la búsqueda de soluciones, de respuestas simples, ¿no? Cuando lamentablemente no hay respuestas simples, es compleja la situación. Y bueno, y si nosotros nos ponemos a analizar cuáles fueron las fake news que más circularon en el contexto de la pandemia, y bueno, nos encontramos con el origen del virus, que es una forma también de buscar culpables, ¿no? Esto de si el virus fue creado en un laboratorio o no, cosa que por ahora no está bajo ningún concepto confirmado. En principio, la ciencia dice que el virus fue natural, digamos, como puede aparecer, como han aparecido tantos virus a lo largo de la historia de la humanidad. Después, falsos tratamientos, ¿no? Falsos tratamientos que también han circulado mucho. Yo me acuerdo un audio que circuló mucho en el inicio de la pandemia, que eso decía tomar mate caliente podía significar matar el virus, ¿no? Entonces, ese tipo de audios que generaron audios o fake news que circularon con falsas curas o falsos tratamientos que no existían y que, por supuesto, llevan a aquellos que están temerosos, llevan a tal vez a compartirlos porque prefieren creerlo, ¿no? Y ahí es cuando nos metemos también en el aspecto psicológico que tienen las falsas noticias, que es que cuando yo quiero creer una noticia, yo quiero creer que algo pasó, entonces me aferro mucho a eso, lo creo y ahí cuando lo comparto, ¿no? Porque en la circulación de la fake news siempre tiene mucha relevancia el factor psicológico, es decir, cuando nosotros creemos o queremos creer ese hecho, ¿no? Y frente a una pandemia donde por ahora no tenemos respuestas, tenemos incertidumbres, dudas, temores, nosotros queremos creer que hay una cura milagrosa cuando por ahora no la hay. Entonces, a veces nos aferramos, es una forma de negar lo que está ocurriendo. Y en la circulación de fake news durante la pandemia tuvo mucha relevancia ese aspecto, ¿no? Ese aspecto psicológico y el de que es una forma de negar la realidad, ¿no? Y aferrarte a un hecho que no es verídico, aunque vos no estés seguro que es verdad, pero tal vez preferís creerlo y eso te lleva a compartirlo y es así muchas veces como circulan falsas noticias. Nos quedan, te comento, unos 20 minutos, pasa rápido el tiempo, así que, y nos quedan 3 preguntas que tenía el público, pero preguntarte rápidamente por el tema de la polarización, y vos estabas hablando, no sé si ibas a hablar de los algoritmos, pero bueno, Sí, no, eso es algo que quedó, que no hablamos y que tiene mucha importancia en cómo se leen las noticias en la actualidad y también tiene mucha importancia con relación a las fake news, ¿sí? Recordemos que yo hablé de la lectura incidental, que la lectura incidental es cuando la gente consume noticias no llegando directamente al medio, es decir, sino que se encuentra incidentalmente con noticias en redes sociales y de esa manera se informa. Recordemos lo que dijimos del relevamiento de la Universidad de Oxford, de Reuters y de Oxford, que dicen que en Argentina más del 70% de la gente se informa con redes sociales, ¿no? Entonces, tienen en gran medida importancia en las formas de consumo. ¿Y qué pasa? La lectura incidental, que yo ya te expliqué qué era, está muy influida por los algoritmos. ¿Qué son los algoritmos? Los algoritmos son esas fórmulas matemáticas que se manejan en las redes sociales, que determinan qué noticias va a ver una persona en una red social que seguramente va a ser diferente a la que vea otra persona en la misma red social, y eso tiene que ver con los me gusta, los compartidos, las notas que leíste. Entonces la red social analiza de acuerdo a todo lo que vos señalaste que te gusta y has compartido, elige qué notas y qué noticias y qué novedades te va a mostrar. Entonces eso va generando como una burbuja que va siempre a mostrarte cosas ligadas a tu forma de pensar, a tus simpatías, a tus miradas con relación al mundo.
Entonces, claro, eso hace que se vaya generando una polarización natural, porque como la gente consume noticias a través de las redes sociales están manejadas a través de los algoritmos, y los algoritmos deciden que vos estés adentro de una burbuja, eso hace que se fortalezcan tus creencias. Entonces, cuando vos tenés tus creencias muy fuertes, cuando te encontrás con una noticia que es falsa, pero que fortalece tus creencias, vos vas a tender a creerla. Entonces eso va a hacer que tiendas a creerla y además que muy posiblemente la compartas, ¿no? Y en ese sentido las redes sociales, algunas redes sociales generan mayor vulnerabilidad que otras. Por ejemplo, Facebook, pasa eso, se da ese fenómeno que describíamos, pero en general en Facebook, si vos expones una falsa noticia, posiblemente un amigo tuyo te advierta, ojo que esta es una falsa noticia. O pasaría lo mismo en Twitter. En cambio, en WhatsApp muchas veces la comunicación es unidireccional, la persona no tiene forma de enterarse que esa es una falsa noticia y muchas veces, como fortalece sus creencias, la comparte. Pues ¿Sí? Más o menos. No, está muy claro, Sebastián, y está muy bueno lo que decís. Y te comento que de algún modo también responde una de las preguntas que nos había hecho el público desde Bolivia. Caído Gómez nos había preguntado por las cámaras de eco, ¿no? Entonces entiendo, o las burbujas, ¿no? De las cuales habla también Natalia Aruguete y Ernesto Calvo en su nuevo libro. Entonces, a ver, pasando en limpio. Las plataformas tienen estas fórmulas matemáticas que llaman algoritmo, entonces a partir de la información que nosotros les damos, ellos de algún modo desarrollan un poco un perfil psicológico de nosotros y hacen que nos aparezca en nuestro muro o en nuestra tweet list o que aparezca estas noticias con las cuales uno tendría una reacción positiva. Entonces todo el mundo comparte la misma noticia, todos nos vamos encerrando en una burbuja y todos somos mayoría, ¿no? Como dice Natalia Aruguete, todos tenemos nuestro propio diario de Irigoyen, algo así sería. Exacto, exacto. Aparte, recordemos que las plataformas, las redes sociales son plataformas que tienen un objetivo principalmente publicitario. Entonces, lo que quiere es que el usuario pase la mayor cantidad de tiempo en la red social. Entonces, como quiere que pase para poder presentarle mensajes publicitarios de todo tipo y venderle cosas. Claro. Entonces, como quiere que permanezca mucho tiempo en la red social, trata que el ámbito, lo que vea en la red social, sea amigable con el usuario, ¿no? Entonces, lo que se dice en general es que las redes sociales en general dicen hacer mucho por evitar la fake news, pero eso muchas veces es limitado porque en realidad la red social se ve beneficiada por la fake news de alguna manera, porque en general permite que la persona haga circular, porque está comprobado que la fake news, cuando una persona la cree, en general se comparte más que las noticias verdaderas, ¿no? Mucho más que la Entonces, claro, exacto, por esta cuestión que fortalece nuestras creencias y nosotros queremos creer que es verdad. Entonces, son todos aspectos de cómo se consume la información en estos días y que fortalecen ese mecanismo por el cual se creen las fake news, circulan las fake news y después se comparten las falsas noticias. Y ahí lo que mencionás también es esto de la economía del conocimiento, ¿no? Detrás de Facebook, detrás de Twitter, detrás de las redes sociales hay ingenieros, hay psicólogos que justamente buscan cómo lograr que nosotros pasemos la mayor cantidad de tiempo en frente de Instagram, en frente de Facebook, en frente de Twitter, etcétera. Me parece muy interesante, ¿no? Para pensar también. Sí, por supuesto. Digamos, yo cuando esto lo hablo con alumnos, les digo, en primer lugar, no hay que tener una mirada ingenua de las redes sociales, ¿sí? Las redes sociales, hoy el periodismo en general y los medios de comunicación deben utilizar las redes sociales porque la gente está ahí, el público potencial está en las redes sociales y sí o sí los medios de comunicación deben tratar de poner a su servicio o por lo menos tratar de que el medio de comunicación esté activo en las redes sociales para poder estar donde está la gente, ¿sí? Pero de ninguna manera tenemos que tener una mirada ingenua sobre las redes sociales y quedó muy claro con el caso Cambridge Analytica, donde quedó expuesto que con la información que nosotros volcamos en redes sociales, después empresas que buscan, que trabajan con la propaganda política, pueden llegar a intentar manipularnos, ¿no? Después podemos discutir si efectivamente logran
que una persona pueda cambiar su voto por lo que ve en Facebook, ¿no? Eso también se analiza de acuerdo al país, de acuerdo a la polarización que tiene un país, etcétera. Hay muchos factores que se analizan, pero en general quedó muy claro con el caso Cambridge Analytica que eso sí pasa, que hay empresas que buscan utilizar esa información que nosotros volcamos para tratar de lograr efectos sociales, ¿no? Totalmente, totalmente. Sí, lo de Cambridge Analytica no es un caso muy interesante para pensar, ¿no? Estos posibles efectos. Sebastián, estamos ingresando a los últimos 10 minutos, me quedaría media hora más charlando, pero bueno, tenemos que ir acelerando un poquito. Por allí, Catalina Dalia, una exalumna de la Universidad de El Salvador, pregunta sobre el alfabetismo digital y mediático. Bien, yo una de las cosas que pienso siempre es que hay que el periodismo, el rol del periodismo es contribuir, ¿no? E incluso la academia, ¿no? Contribuir a audiencias más críticas. Y creo que eso es un método de generar anticuerpos, ¿no? Y demostrar justamente cómo estas noticias falsas se van viralizando, ¿no? Y cómo todos en algún momento hemos creído una noticia falsa o hemos compartido una noticia falsa e incluso en algún momento nos hemos dado cuenta y decimos, che, qué salame, cómo voy a compartir esta noticia, ¿no? Que habría que checarla más. Pero vos, ¿cómo pensás? ¿Que es necesaria la alfabetización mediática y digital? ¿Cómo se puede lograr? Sí, yo creo que sí, claramente es la herramienta fundamental para trabajar con relación a la fake news. Justo yo hoy tuiteé, en mi cuenta de Twitter publiqué una nota y me gustó un fragmento de la nota que señalaba que cuando las personas están temerosas o enojadas, pierden su mirada crítica o reducen su mirada crítica de los hechos, ¿no? Y es eso lo que pasa justamente muchas veces cuando se comparte una fake news, la gente está enojada por alguna razón o está temerosa, ¿sí? Como por ejemplo en este momento de pandemia que genera incertidumbre y temor, y entonces hace que la persona esté más vulnerable a estas noticias que supuestamente pueden brindarle respuestas. Entonces, efectivamente, esa mirada crítica no se debe perder para no caer en una falsa noticia. ¿Sí? Recordemos que, por eso yo creo que es fundamental que para que la persona no esté tan vulnerable ante estos fenómenos que estuvimos describiendo recién, la persona debe tener una mirada crítica. Y yo creo que claramente eso se debe empezar a enseñar en los ámbitos educativos, ¿sí? Hay que empezar a enseñar que justamente por esta relación poco comprometida que existe hoy con las noticias y que se debe volver a revaluar, es decir, la persona debe desconfiar, ¿sí? Y en ese sentido volvemos a lo que te dije al principio, me parece que la mejor estrategia es tratar de copiar lo que hacen los periodistas, que es chequear la información y siempre dudar de las fuentes, ¿sí? Yo siempre tengo que dudar. Por eso debo ir a buscar más fuentes, ¿sí? Porque siempre debo poner en duda, debo ser desconfiado, y todo eso son elementos que no debo dejarme llevar por mis prejuicios, ¿sí? Por estas creencias que yo tengo y que si el hecho viene a confirmar, debo dudar antes de compartirlo, ¿no? Y me parece que claramente es fundamental digamos, la capacitación, la educación digital, tratar de comprender cómo funcionan estos escenarios para poder comprender cuando un hecho es verídico o no. ¿Sí? ¿Sabes qué? No sé si más o menos. Sí, y vos lo decís de un tono muy lindo, muy de docente. Yo tengo un eslogan más marketinero que yo digo, el odio embrutece, pero bueno, quiero decir todo eso que vos Claro. explicás en 5 minutos, que decir, bueno, cuando nos... Y esto de sentir enojo e indignarse y decir, bueno, tranquilo, vamos a ver qué dice. ¿No? Uno ve el título ahí, ¡plá! Y dice, ¡ah! Y bueno, esto de chequear, a mí me gusta mucho más como lo decís vos, yo le meto un poco de sal y pimienta. Y la última pregunta, últimos 5 minutos, Sebastián, bueno, la verdad que me resulta muy entretenida la charla, es una pregunta
que para mí es excelente, en parte porque me gusta la pregunta y en parte porque la hace mi novia desde Bolivia. Ella Bueno. trabaja mucho. Ahí el amigo Rafael desde México, hay un amigo de la maestría, con mucho conocimiento, una mirada muy interesante sobre la política. Preguntarte, ella está trabajando el tema de la libertad de expresión, ¿no? Y recuerdo ahí en la charla que hiciste en USAL, dijiste que las plataformas deben tomar algún punto, ¿no? Para que justamente no circulan data fake news. Entonces, ¿cuál es el límite? Y a mí me encanta tu toma de posición, yo también lo comparto. ¿Cómo se puede trabajar el límite entre, y últimos 5 minutos, te maté, entre poner, que las plataformas pongan límites y la libertad de expresión? ¿Cómo lo Ujú. pensás eso? Bueno, a ver, básicamente yo lo que dije en aquella charla, me parece que, eh, a ver, yo creo que la estrategia fundamental para luchar contra las fake news, ¿sí? O contra este escenario que nos toca vivir y para que la gente no sea víctima de la desinformación, yo creo que es básicamente lo que decíamos hace un rato, que es la educación digital, que la gente tenga un sentido crítico, es decir, que la gente sola, por sí sola, pueda actuar de manera consciente frente a la fake news. Yo creo que esa es la estrategia principal. Pero claro, pero en este escenario hay muchos actores y a mí me parece que el actor de la red social, yo creo que tienen un porcentaje de la responsabilidad y algo deberían hacer en tal sentido. A mí me parece que es necesario exigirle a estas empresas, que recordemos además que son empresas muy poderosas, que son empresas monopólicas, ¿sí? En torno de sus áreas, con mucho poder, que generan, que se han quedado con gran porcentaje de la publicidad que iban a los medios de comunicación, se las quedaron estas empresas. Entonces yo creo que es necesario exigirle que tengan algún nivel de responsabilidad con relación a las noticias que se publican en sus plataformas, ¿sí? Entonces yo creo que son empresas que tienen un nivel de responsabilidad y que los estados, porque recordemos que además que son empresas que tienen su cabecera en Estados Unidos, pero funcionan en todo el mundo, ¿sí? Entonces yo creo que los estados deben deben exigirles ciertas estrategias Regulaciones. políticas para, para que justamente haya una prevención y que la gente no esté expuesta a tantas falsas noticias. Igual, ojo, tiene sus límites porque circula tanta información en las redes sociales que sería casi imposible que todas las falsas noticias que circulan en las redes sociales tengan algún tipo de filtro, ¿no? Así todo, yo creo que hay una responsabilidad de parte de estas plataformas que debe ser exigida de parte de los estados, pero como dije antes, la gran herramienta para prevenir la desinformación está en las personas, ¿sí? Que las personas estén preparadas para, eh, para tener una mirada crítica frente a aquello que leen, ¿sí? Es decir, tienen que tener un compromiso un poco mayor frente a lo que leen para que no caer en una falsedad y en un escenario de desinformación que básicamente lo va a perjudicar a esa persona y va a perjudicar a toda la gente cuando empieza a viralizarse ese hecho falso, Ya, ¿sí? totalmente. Bueno, Sebastián, No sé si contesté. no, sí, totalmente, totalmente. A mí me gusta mucho porque yo, a ver, para los que seguimos de modo muy nerd estos debates, yo he escuchado, por ejemplo, que sí que controlen o que bloqueen a los bots, ¿no? Los bots son robots que están generando algún tipo de contenido, que generan ataques o que solamente retuitean. Y el debate este sobre las plataformas es como mano por el tema de la libertad de expresión. De repente viene Facebook y te dice, bueno, tu opinión es falsa, pero bueno, déjame, ahí hay como, es un límite complicado. También hay un filo ahí, sí, hay un filo. Bueno, Twitter de vez en cuando hace como una purga de falsas cuentas, lo hace de vez en cuando, ¿sí? Que está bien porque son estos trolls, estas falsas cuentas creadas para generar campañas, para generar Claro, divisiones, para atacar para referentes atacar, políticos. claro.
Exacto, entonces me parece bien que lo haga, es una de las tantas estrategias que podría llevar adelante, ¿no? Sí, ahí está también el tema de la violencia que hay en las redes, ¿no? Que es un aspecto también interesante para hablar y que tal vez nos quedaría para otra vez. Nos va a quedar para un próximo Corona Guerra porque ya estamos llegando a las 19 y si no me va a pasar que te voy a despedir y voy a decir chau, chau, Sebastián, chau, 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 chau. Así que bueno, prefiero antes que nada agradecerte por tu tiempo, la verdad que sugerirle también a los amigos, amigas, amigues que te sigan en las redes, que te sigan en Twitter, que te sigan en Facebook, porque bueno, tenés una mirada, creo yo, bastante interesante y compleja sobre el periodismo, los medios y la información. Así que bueno, agradecerte. Bueno, gracias a vos, creo que espero que haya sido interesante el intercambio de ideas. Tal vez quedó para hablar un poquito más del periodismo, ¿sí? De cómo funciona hoy el periodismo, que también es un aspecto que está ligado a las falsas noticias y que tal vez sería interesante en otra oportunidad que lo charlemos. Vamos a hacer un segundo. Dale, para hablar solo de Exactamente, periodismo exactamente. digital y cómo funciona. Después de la cuarentena y la pandemia. Así que bueno, Dale, Sebastián, dale. muchas gracias a los amigos, a las amigas, amigues que están desde varios países de Latinoamérica. Y bueno, terminamos esta nueva edición de Coronavirra después de cerrar las notas del cuatrimestre. Sebastián, muy buenas tardes, muy buenas noches. Dale, te mando un abrazo y saludos a todos y gracias a todos, ¿eh? Adiós, chau, chau. Abrazo, chao.